Ok, ahí se debe estar viendo. Voy a ver el tema también. Yo estuve mirando, creo que el Sapiencia y no estaban todavía algunos nombres, supongo que hay porque hay tiempo todavía de, de inscripción, etcétera, etcétera. Ahora estoy viendo, yo manejo una extensión ahí que se llama Meet Attendance para ir llevando la asistencia. Ok. Vamos a comenzar. Esta asignatura se llama Informática 1. El, el nombre anterior de esta asignatura era eh, Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Esta, este nombre es correcto, digamos. Lo que sucede es que en la Universidad Católica, para cambiar el nombre de una asignatura, eh, se tiene que realizar un protocolo muy importante como para, tienen que aprobar, no solamente, no se hace en forma autónoma dentro de la carrera, sino que realmente para los nombres de las asignaturas tiene que haber un visto bueno de la vicerrectoría académica. Normalmente no hay inconvenientes, pero sí eh, conviene. Entonces, para evitar cambios de nombres, cuando cambia el contenido, poner nombre genérico, por eso se llamó Informática 1. Me parece bien el cambio. Lo que sí se debería por ahí de repente incluir es justamente un, un subtítulo al nombre que sí se pueda cambiar de forma autónoma. Por ejemplo, Informática 2, Inteligencia Artificial. Y Informática 1, entonces tenían que llamarse Teoría de Autómata y Lenguajes Formales, como está bien. ¿Sí? El, es una materia que, digamos, está basada en la matemática, ¿sí? Y tiene muchos ítems muy delicados, como son los que están ahora ahí en la pantalla. Lo que nosotros vamos a ver son los fundamentos de la teoría de la información. Nosotros hasta ahora, lo que ustedes estuvieron manejando es básicamente programación, quizás eh, algunos ya aprobaban LP3, algunos aprobaban LP2. Básicamente el énfasis está en la parte de, de programación. Sin embargo, en la, en la informática hay mucho más que programación. Hay algunas bases que permiten que la informática realmente tome otras dimensiones, así como en la inteligencia artificial también. Nosotros vamos a manejar los fundamentos de la teoría de la información y vamos a tocar los conceptos mismos y como todos los avances dentro de la ciencia es altamente matemático. Acá radica uno de los inconvenientes, como vamos a ver. Cuando nosotros vamos a trabajar con lenguaje matemático, nosotros trabajamos con la formalidad de las definiciones. Y esta formalidad de las definiciones es una de las cualidades que se necesita para aprobar esta asignatura. Por supuesto, después van a venir las demostraciones de los teoremas. Una vez que
tengamos los, los, las definiciones formalizadas, entonces ahí tenemos que tener la demostración de los teoremas. Para trabajar sobre lo que son nuestros autómatas, nosotros vamos a construir modelos. Y esos modelos son modelos matemáticos de vuelta y van a arrojar resultados formales. El otro punto que se maneja muchísimo es el replanteo, la redefinición de problemas. Es algo que nosotros normalmente no estamos acostumbrados a hacer y se hace en Informática 1. Consiste en hacer cosas como utilizar una solución para utilizar la solución de un problema para solucionar otro problema. Voy a poner un ejemplo así muy, muy básico, pero que va a entender, va a entenderse más o menos. Vamos a suponer que nosotros tengamos que buscar el mínimo en un vector, ¿sí? Pero nosotros lo único que tenemos disponible es una rutina que ordena un vector. Entonces nosotros podemos utilizar la solución de ordenar el vector para encontrar la solución al mínimo. Encontrar el mínimo. Entonces lo que hacemos es, tenemos el vector, ordenamos y después tomamos el primer elemento. Ahí encontramos el mínimo. Nosotros, por lo tanto, ahí estamos, digamos, trabajando de más. Pero el concepto es ese, utilizar la solución de un problema para solucionar otro problema. Eso es un punto, un, un- un punto clave. Y después vamos a profundizar en el análisis de los algoritmos. Ustedes en el EP2 ya hicieron un cálculo de los algoritmos en términos de O, que después vamos a a redefinir. Ahora, los cálculos que normalmente estuvieron haciendo fueron de programas. Nosotros vamos a hacer también análisis de programas, pero también vamos a hacer análisis de programas paralelos y de formalismos, ¿sí? O sea que eh, es diferente, digamos. ¿Sí? El, esta, esta disciplina que podríamos llamar de teoría de la información, de autómatas, lenguajes, fue concebida por matemáticos y lingüistas, ¿verdad? Y es relativamente nueva, un poquitito más vieja que las computadoras, esta disciplina, ya a comienzos del siglo XX ya se postularon muchos aspectos de la teoría de los lenguajes y de la información. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver parecen anticuadas, pero parecen nomás. Después nos vamos a dar cuenta que no, en realidad no cambiaron nada. Con toda esta, con todas estos aspectos que hay que se tienen dentro de la asignatura, ¿cuáles son las consecuencias que hay? ¿Sí? Nosotros tenemos siempre una dificultad para formalizar. Eso es normal. Es como mm, una, una constante que se nos va a dar siempre. ¿Sí? El tema de formalizar es una cualidad que se gana únicamente con la práctica, ¿sí? Los matemáticos son muy buenos formalizando, los físicos son muy buenos formalizando, pero en general nosotros no somos muy buenos formalizando. Y para esta asignatura sí tenemos
sí vamos a tener sí vamos a tener que formalizar. ¿Sí? Estoy viendo el tema de la asistencia. Sí vamos a tener que formalizar. También hay una parte que recae sobre mí, digamos, que la formalización acarrea una característica mm, inesperada, digamos. Cuando las cosas están especificadas de manera formal, parece, parece otro idioma. No es, no es inmediato el sentido que tiene es en términos informales. Por lo tanto, cuando se presentan las cosas de manera eh, formal, ¿verdad? Hace falta eso bajar, explicar de manera informal. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando. Un ratito. Un ratito. Estoy abriendo el libro de Geshe donde hay este va a ser uno de los libros principales, donde hay una, segundito, acá tenemos. Voy a poner eso en la diapositiva.
Bueno, este libro que sigue, el cual vamos a hablar otra vez en un rato. Sí, lo que está en la izquierda, ese PA, eh, significa axioma de Peano. Peano es el que sintió las bases de la teoría de los naturales. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, este primer axioma. Uno mira así y bueno, puede llegar a entender, decir, si x igual a y x igual a z, entonces y igual a z entonces es una propiedad de transitividad de la propiedad de la relación de igualdad. ¿Sí? Si x es igual a y, entonces acá ya x' igual a y', que es el prima, es el sucesor. En, en, en aritmética solamente el sucesor. El tercer axioma lo que nos dice es que no hay ningún número cuyo sucesor sea cero. Si los sucesores son iguales, este es el cuarto, si los sucesores son iguales, entonces los antecesores son iguales. ¿Sí? El cero es el elemento de identidad de la suma y la suma con un sucesor es el sucesor de la suma. El elemento nulo, cero, de multiplicación es el cero. ¿Sí? Y acá tenemos la propiedad, la propiedad de relacionar ya entre la sucesión de números naturales y la suma. Ok. Hasta ahí nosotros le podemos pelear, digamos. Ahora, ese 9, si estoy volviendo a la rama. Sí, ese 9 ya es complejo, digamos, ¿sí? Sin embargo, ese 9 es lo que nosotros vamos a utilizar muchísimo. Ese 9 lo que nos dice es, si una propiedad B se cumple para x igual a 0 y además la propiedad hace que si se cumpla para x, se cumpla para el sucesor de x, entonces la propiedad se cumple para todo x. Es la teorema de inducción, digamos. ¿Sí? El teorema de inducción lo que nos dice es que si yo puedo probar, esta es la recta donde está la x. Si yo puedo probar que para todo elemento, que si todo elemento x cumple con la condición, que es esta parte donde dice b, implica que se cumple para el sucesor de x, si puedo decir que eh, dado un punto, en el siguiente punto se cumple la misma condición, pero lo único que falta para que se cumpla para toditos es que se cumpla en el primero, ¿sí? En la primera vez. Sí, si yo puedo probar que Guaraní, si gana un partido, gana el siguiente, si yo puedo probar eso,
sea, los muchachos están tan estimulados que ganando un partido, el siguiente ya sí o sí ganan. Si yo puedo demostrar eso, eso no significa que Guaraní va a salir campeón. ¿Qué se necesita? Que gane una vez, que gane la primera vez, para eso está el cero, y después si gana la primera vez ya demostrando que están tan estimulados para ganar el siguiente, entonces ya ahí van a ganar todos los partidos. Es el teorema de inducción. A eso es lo que se refiere la cuestión de eh, interpretación de los conceptos formales, ¿verdad? Esto está formalmente estipulado, cómo traducir esos conceptos formales a conceptos informales para que se puedan entender. Un matemático ve esto y automáticamente ya lo relaciona porque hablan en ese idioma. Así como nosotros y ustedes que están más en el tema de programación, al ver un código, ese código ya les habla directamente. No hay que traducir ese código, ¿sí? La recomendación siempre es realizar los ejercicios y en ese sentido vamos a realizar muchos más ejercicios. No van a ser todos ejercicios puntuados, ¿sí? El, van a ver ejercicios, pero van a ser ejercicios que les van a servir a ustedes para entender cómo les va yendo. Algunos de ellos sí van a ser puntuados, ¿sí? Y van a tener un plazo pequeño. Los ejercicios van a ser, los ejercicios van a ser individuales y los trabajos también, ¿verdad? Eso eh, es, es más fácil decir, el examen se rinde solo y conviene que estén acostumbrados a estudiar, a evaluarse solo. Esta parte es muy crítica. Si informática uno dejas de estudiar por 15 días, te vas a olvidar de todo lo que pasa y cuando entra a la clase, te vas a olvidar de todo lo que pasa. No vayan a dejar mucho tiempo sin estudiar. Parte de eso es lo que se va a hacer en tratar de forzar un poquitito al realizar evaluaciones más de seguido, como para ir midiendo la, el grado de estudio. No hay que dejar de estudiar así mucho tiempo, ¿sí? Este es nuestro plan de estudio, así, el plano, ¿verdad? Esta asignatura tiene tres grandes áreas, tres grandes conceptos. El primer concepto se trata de los modelos formales, que es el que vamos a comenzar ya mañana. En este concepto se tiene mucha matemática, se tiene operaciones sobre alfabeto, etcétera, etcétera. Y su dificultad, digamos, si ponemos 10 como dificultad máxima, la dificultad llega a 8. No es lo más difícil que ustedes pueden ver. Yo encontré que hay algunas asignaturas que son eh, más difíciles, así cálculo numérico o estadística, son creo más, más, más difíciles de encarar. Acá el problema es el tema de la formalización. Ese es el punto. Nos va a tomar más o menos el 50% del tiempo del todo el semestre, ¿sí? La segunda parte, que tiene que ver con la computabilidad, habla de los límites de la computabilidad. Esta debería ser la parte más difícil. Sin embargo, como ya estamos, eh, esto se da ya después de la mitad del semestre, eh, como ya estamos más o menos agarrando la onda de la asignatura, muchas de las cosas ya podemos entender porque ya tenemos algo de formalidad. Pero sí, acá
La dificultad radica en que hay conceptos matemáticos que hay que manejar, que nosotros vimos los conceptos matemáticos, solamente que no les vimos el contexto. Ustedes vieron desde el probatorio, teoría de conjuntos, eso quedó en su consciente de ustedes, eso hay que volver a sacar. De ahí es la dificultad. La tercera parte es el análisis de la complejidad de los algoritmos, que tiene una menor dificultad. Y sobre todo si, si sos buen programador, entonces no tenés mucho problema con respecto a la, al análisis de los algoritmos. Hay pocos conceptos que hay que incorporar. ¿Sí? Entonces este es nuestro mapa. ¿Sí? Tenemos entonces tres áreas. Nosotros tenemos los modelos, ¿verdad? Sobre esos modelos va a descansar. Nosotros vamos a tener acá los modelos. Sobre es va a descansar la computabilidad y sobre esos modelos otra vez va a descansar la complejidad. ¿Sí? Siempre. Por lo tanto, los conceptos que vamos a manejar ahora, ¿verdad? Hasta más o menos la mitad del semestre son claves siempre. ¿Cómo vamos a organizar esta asignatura? Nosotros vamos a tener dos parciales y el enfoque de toda la facultad y de la carrera en general es permitir que el final sea presencial y tenga un puntaje significativo con respecto al resto de las actividades. ¿Sí? Eh, la- el departamento y la facultad quieren mantener el buen nivel que siempre mantuvo y eso se refuerza con un examen presencial. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos parciales, ¿verdad? De poco puntaje. Vamos a tener un trabajo práctico también de poco puntaje. Este trabajo práctico realmente lleva tiempo, pero el poco puntaje es como para que no se resienta, para que no haya otra vez presión otra vez sobre el alumno. Se van a poder reevaluar los parciales, pero vamos a tener un final de 70% que va a ser presencial. De hecho, posiblemente tengamos dos exámenes finales. Los reglamentos limitan el examen a 90 minutos. 90 minutos no alcanza para informática 1, pero sí se pueden tener dos sesiones. ¿Sí? Entonces vamos a tener una sesión hoy jueves, un examen final, y mañana continuamos con el examen final. Eso es algo que está luego eh, estipulado en los reglamentos de la universidad. El examen puede entrar a cuarto intermedio, que es la figura que se va a utilizar, digamos, para rendir en dos. ¿Sí? El examen va a ser presencial y va a ser de contenido global. A no ser que digamos, bueno, tal parte no vamos a poner, tal parte ya está. Si en los parciales hay algo que ya efectivamente se comprobó que todo el mundo sabe, entonces eso va a ser excluido del parcial. Todavía no tenemos fecha, pero vamos a poner ya dentro de máximo una semana, vamos a poner ya las fechas para que eso quede. Y vamos a dejar esas fechas fijas. Normalmente eh, variamos de repente sobre la última. No, nunca es bueno. Nunca es bueno, ¿sí? Estas son las pautas de evaluación. Prepárense para estudiar mucho. Los parciales pueden ser virtuales, ¿sí? Eh, Mi idea sería que sean presenciales. Sí, pero eso tengo que hablar todavía. No hay obligación para que sean
presenciales. Mi idea, si es por mí, que sean los exámenes presenciales, inclusive los parciales, ¿verdad? Eh, esa interacción es importante. El, y sí, si van a ser por Meet, sí, por Meet, así con las cámaras y los micrófonos encendidos, etcétera, etcétera, sí. Hasta ahora estamos 10. Mm, sí, es un número súper manejable todavía. Ok. Bueno, con respecto a la bibliografía, ¿sí? Para la parte del concepto de los modelos, tenemos el libro de Hofkrop como primera alternativa. Y como segunda tenemos el de Gessi. Lo que va a pasar es el modelo Hofko, el libro de Hofko es muy bueno explicando, etcétera, etcétera, y no es tan bueno en términos de, o sea, es bueno el libro, es buenísimo, es el que más se usa, de entrada ya le digo, es el que más se usa en todas las eh, en, en todas las universidades, por eso nosotros también usamos, a todas, así, la gran mayoría de las universidades utilizan el libro de Hofko, Hullman, Hofko, para esta primera parte. Ahora, a nivel de formalidad, no tiene mucha formalidad, solamente que no le da tanto énfasis. ¿Por qué? No porque no quiere darle o porque quiere ser eh, más, eh, menos pesado. El libro de Hofbro es pesadísimo también. La diferencia es que evidentemente la preparación matemática requerida para entender la formalidad se asume. O sea, ninguno de los libros te enseña o hace un repaso muy rápido nomás de algunas nociones matemáticas. El resto deja todo a cargo de los alumnos. Entonces, Hoffman te pone en un texto así chico, le da lo que él considera que es la parte formal y está bien, sin que todo sea formal. Entonces hay una parte muy grande donde te va explicando, va introduciendo a poquito la parte formal y después te pone la parte formal. En el libro de Gessi sí que es al revés, en el libro de Gessi directo va a la parte formal. El libro de Gessi es el único que puedes usar como medida, o agarrar y ver si entendés, estoy bien en la parte formal. El libro de Zipser es un libro también muy utilizado. El libro de Caesar es todavía más extremista que el de Hofkoff. El libro de Caesar eh, da explicaciones informales, lenguaje en inglés, ¿verdad? Y de repente te pone todo de una vez, la parte formal. Entonces, hay un choque, pero es muy bueno el libro de Caesar, ¿sí? El libro de Caesar es el que más se utiliza para papers y demás, debido a su alto grado de formalización concentrado. Sí. Ahora, yo les recomiendo ver algunos videos, si es que tienen algunas dudas, algunas cosas. eh, Ullman tiene muchos videos disponibles. O sea, el autor de uno, es el coautor del libro, tiene muchos videos, muchos luego, interesantes para explicar. En Coursera había un curso de informática, ¿verdad? Y les puedo garantizar que si bien ese curso en Coursera estaba orientado hacia un nivel tipo de máster, ustedes después de informática 1 van a poder tomar ese curso, ¿verdad?
no, 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 no van a va a ser, es la misma cosa que informática uno, ¿verdad? No va, no va más, no va más allá, pero sí, como es el autor del libro, está dando el curso, es buenísimo. O sea, las enseñanzas que tiene son fantásticas. La forma que enseña también, que es lo lindo. A lo que voy es el nivel que se tiene después de informática uno es comparable a un masterado para esta parte. El, el, en realidad hay dos partes más acá que ya no entran dentro de informática uno, que es el concepto de la semántica formal y la propiedad de los programas. El que lastimosamente hoy tiene mucho, mm, mucho impacto. ¿Sí? En algún momento vamos a, vamos a necesitar esa parte. Mm. La semántica formal se refiere a especificar qué es lo que hace una sentencia en un lenguaje de programación o qué hace un programa en términos formales. Nosotros explicaciones nos estamos dando ahora, explicaciones informales. Cuando nosotros decimos en lenguaje C, escribimos esto, nosotros decimos que el valor 3 se carga en la posición de memoria de la variable X. Y esa es una explicación en español, pero no es formal. Eso se necesita establecer formalmente, ¿sí? Y hay otra parte que son las propiedades de los programas. ¿Sí? Las propiedades de los programas, donde hay principalmente dos propiedades que nosotros necesitamos saber: la corrección y la terminación. Nosotros necesitamos saber que nuestro programa hace lo que necesita, hace lo que se le requiere, y otro es que nuestro programa termine. ¿Sí? Afortunadamente, hoy en el campo de la programación, el testing ya es una, un paso ya casi inevitable, por suerte. Cuando yo empecé a programar, el testing era algo todavía en el aire, algo que se hacía, que, que vos hacías después de terminar, etcétera, etcétera. Hoy el testing ya es algo más serio, o sea, mucho más serio. Vos ya tenés tus casos de testing antes de empezar inclusive la programación. Ya hay formalismos para hacer el testing. Por lo tanto, eh, es importante entender que ese tipo de cosas son propiedades del código. Un segundito, por favor, señores. Un segundito, por favor. Urgente.
Por favor, disculpen. Ok. Eh, Estamos hablando del tema de testing. Hoy en día, eh, ya el testing forma parte del desarrollo. Y ahí eh, entra mucho lo que son las propiedades de los lenguajes. En algún momento algo se va a revisar del programa y quizás incluyamos algo de la, no del testing precisamente, eso tiene que entrar en ingeniería de software, pero sí las bases teóricas para el testing. Ok, con todo eso dicho, nosotros no podemos revisar toda la parte matemática en clase, ¿sí? Hay cosas que ya se van a dar por dadas. El, el libro de Gessi tiene todo un capítulo cero, que es el que yo les puse ahí, las acciones de piano estaban en ese, en esa parte. Solamente que Gessi es así, eh, resumido, punto zip, te pone exactamente lo que necesitas nomás. Entonces te da todo un repaso de matemática en, no sé, 12 páginas, 10 páginas, 12 páginas, ni una aplicación así muy elaborada. El, y hay una parte de lógica, una parte de matemática y hay una parte de lógica. En la parte de lógica vamos a utilizar nosotros diferentes tipos de demostración, la directa, la inductiva, que es la que vamos a ver, y una que vamos a usar muchísimo, que es la reducción al absurdo. Para esta parte yo recomiendo el libro de Gessi, por lo menos los tópicos, para ir viendo, ¿sí? Nosotros no sabemos todavía, no nos acordamos de qué significa una relación o qué significa una función, por ejemplo, ¿sí? Y para esta parte, para la parte de lógica, el capítulo 1 de eh, libro de Hofbro. Yo le llamo libro de Hofbro, pero en realidad es porque el primer autor, el primero que aparece nomás. Acuérdense que de repente en las bibliografías en realidad aparecen en orden alfabético. Eso es un estándar. En orden alfabético. Entonces acá yo estoy viendo que aparece Hofbro, por Motwani y Ullman, pero por orden alfabético, probablemente. Eh, el no creo que sea la contribución. Yo creo que todos contribuyen lo mismo. Ahora, Ullman, el que es, digamos, el titular de la cátedra, el libro de compiladores también es de Ullman. En este libro, en el capítulo, eh, las secciones 1, 2 y 3, las secciones 2, 3 y 4 son las que tienen que ver con las demostraciones, que es lo importante. La forma en que se van especificando las demostraciones. La sección 1.1 y la sección 1.5 vamos a ver nosotros en clases, forma parte del desarrollo. Y hay cosas que no están. Esto sí está en el libro de Gessi, funciones recursivas. Axiomas de piano. Esto está solamente mencionado, esto está más o menos. Teorema de completitud de Gauss. Esos son otros tópicos que vamos a ir viendo. No hace falta que ustedes dominen eso, pero sí hay que tener, se van a tocar en algún momento, se van a tocar. Entonces, si ahora tenés tiempo y mirá un poquitito, decir, infinito, hay un infinito y no hay un infinito. Por lo menos, sí, yo subo enseguida. Con la grabación, cuando termina la grabación, me avisa que ya está disponible, yo subo en la clase. El, el infinito, hay un infinito de los naturales y otro infinito de los reales. Mínimo hay dos tipos, ¿verdad? Entonces, eso vamos a tener que ver durante el curso. ¿Okay? Entonces acá tenemos la, mm, el panorama general de la asignatura.
el reglamento vamos a ir terminando y voy a subir. Voy a ver en Sapiencia cómo está quiénes son los... O sea, voy a mirar ahora ya, un ratito. Un segundito. Por mi contraseña. Ayer no estaba todavía la... Un ratito. No tengo todavía esta informática 1 por el segundo semestre. Sí, lo único que tengo de primer semestre de 2021 es ahora el de Villarrica. Entonces no puedo cargar todavía la asistencia. Voy a preguntar. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, que es una introducción. Mañana sí ya vamos a comenzar con, eh, con el desarrollo de la asignatura, que tiene que ver ya con todo lo que es la parte de lenguajes. Apenas termine la grabación, yo voy a subir ya y ya pueden comenzar a revisar, a buscar la bibliografía. Está disponible por internet, ¿verdad? Y empezar ya a ponerse eh, algunas metas. Yo voy a subir una pregunta sencilla nomás ya en el, en el Classroom. No va a tener puntaje, pero sí ya va a servir para autoevaluaciones. ¿Ok? ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna duda? De mi parte, nada, profe. Bueno, me avisan si yo yo les voy a estar invitando, voy a quitar los correos electrónicos del Classroom y entonces voy a crear ahí en el calendar para las clases, ¿verdad? Entonces van a estar invitados ahí y ya deberían. Nosotros vamos a usar Classroom. No sé si Moodle. Todavía no creé, Sartorio, el Moodle. Voy a entrar un poquitito. Hace rato que no, que no utilizo, pero creo que vamos a tender más hacia Classroom, excepto que en el Moodle sea un poco más fácil hacer algún tipo de evaluación, etcétera, que creo que sí, sí. Entonces, principalmente vamos a usar Classroom para este semestre y el Moodle va a ser el opcional. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces nos vemos, señores, mañana hablamos. Yo le voy a pasar otra vez la invitación por el Classroom y voy a tratar ya de ponerle a todos los que tienen el email dentro del Classroom para que les llegue la invitación del calendar. Nos vemos mañana, señores. Gracias. Gracias. Vamos, profe. Ya, chaval. Gracias, profe. También. Chao, profe. Gracias. Ya.
Sí, señor. ¿A qué sea? Todavía no. Estás todavía por la.